Y vamos a empezar esta sesión con dos ponentes, que es la maestra Berenice, ¿verdad? Chávez, que nos va a brindar una ponencia, y el maestro Héctor Lara Camura. Para realizar esta inauguración, pues vamos a tener la presencia del doctor Óscar Ochoa Flores, quien el jefe de Departamento de Medio Ambiente, quien amablemente nos apoyó también para que esto saliera adelante, ¿verdad? Y con todo el equipo del departamento también que nos apoya. Pues le cedo la palabra al doctor Óscar para poder hacer unas palabras, después paso yo y al final pues ya inauguras, ¿no? Muchas gracias, doctor Daniel. Pues miren, me siento muy halagado de esta invitación, por haber sido invitado a este 10º seminario de investigación de paisajes y jardines históricos. Y bueno, quiero recalcar dos cosas. Una, la primera, que es la vinculación entre docencia e investigación a partir de estos seminarios que se han venido organizando ya a lo largo de 10 años. Imagínense, entonces, esa es la primera cuestión que quiero resaltar, en donde se están articulando de alguna manera la investigación con la docencia, invitando tanto a los alumnos del posgrado en paisaje, en arquitectura del paisaje, pero también de arquitectura y conservación, ¿no? del patrimonio construido. Entonces, eso me parece que tiene una gran importancia, porque es a partir de estos diálogos que se dan entre especialistas y estudiantes que se va nutriendo tanto la investigación como la docencia. Me parece que entre más cabezas confluimos en ciertos temas, hay preguntas que no se han planteado, puntos de vista particulares que también son necesarios a veces, y pues obviamente también las investigaciones de especialistas que están versados sobre el tema. La segunda cuestión es hablar en términos generales sobre la importancia que tienen los paisajes y los jardines, no solamente en este mundo contemporáneo, ¿no? que está tan necesitado de una visión distinta con respecto del medio ambiente. Creo que, como un entusiasta de la investigación, las primeras civilizaciones pueden caracterizarse justo por esto, por su acercamiento a la modificación del paisaje y a la construcción de los jardines, ¿no? Estas civilizaciones prístinas que nacieron tanto en Oriente Próximo, en el Lejano Oriente, pero que también aparecieron en el continente americano, ¿no? En Mesoamérica, en la región andina, tuvieron muy claro esta percepción de lo que son los jardines y de cómo se vinculan con la civilización, con las ciudades. En ese sentido, me parece que es importante también señalar que los paisajes son un producto biocultural, pero de larga duración, ¿no? Y eso es importantísimo, porque estas construcciones paisajísticas pues no son espontáneas, no son de una sola persona, han sido generaciones tras generaciones las que han ido contribuyendo a la construcción de estos paisajes, y pues qué mejor que estar frente a los expositores, frente a estos investigadores que nos vienen a visitar de otras instituciones hermanas aquí en el país, pero también de otros países, y creo que es la oportunidad para enriquecernos en estos diálogos, ¿no? Bueno, pues gracias, y cedo la palabra al doctor Daniel. Gracias, doctor Óscar. Algo muy importante que hay que mencionar de esto es esta visión que las sociedades y civilizaciones van a tener respecto de la transformación de la naturaleza. Al final, cada una de ellas va a tener una manera muy particular de acuerdo a cuestiones culturales, cuestiones incluso políticas, ¿no? Ambientales, que es como la base, ¿no? Porque es el reto, aunque si nos viéramos en Mesopotamia y Persia eran unos retos que se superaron. Entonces, esta manera de ir analizando esta visión es lo que queremos transmitirles en este seminario. También un poco para aprender tal mejor de nuestros errores del pasado, poder ver al futuro, ¿no? Y que no solo se quede en un tema histórico, sino que se quede en un tema de reflexión crítica,
para que al final podamos establecer también nosotros un punto de análisis del cual podamos también hacer nuevas propuestas para la arquitectura del paisaje, para los espacios abiertos y en general para las ciudades, porque al final hablar de jardines pues es una cosa, hablar de paisajes también es otra. Entonces las ciudades también pueden ser vistas como paisajes urbanos y pues también es otra transformación a partir de una visión de la naturaleza, ¿no? Y de las necesidades de la sociedad. Entonces pues esto también va a ser muy importante. Y pues por otro lado, este seminario como parte también del posgrado de paisajes y jardines, organizado por el Departamento de Medio Ambiente y el área de arquitectura del paisaje, y también con el apoyo del laboratorio de arquitectura del paisaje, que estamos estableciéndolo como el Centro de Información e Investigación de Paisajes y Jardines, pues tratamos de darle mayor difusión, para que con ello pues toda la UAM pues pueda decirle verdad a todo el país. Estamos trabajando por los paisajes y jardines, ¿no? Y por otra cosa importante que yo quiero comentar, que tú también dijiste, doctor Oscar, es que el tema también es que se comparta esto con todas las líneas. Qué bueno que está de bioclimática, de estudios urbanos, presentes eso, paisajes y jardines, patrimonio construido y todas las demás líneas que se quieran sumar al proyecto de paisajes. Desde nuestra visión nos va a apoyar mucho para crecer también como división, ¿verdad? Entonces de Ciencias y Artes para el Diseño, para poder generar propuestas integrales, ¿no? Que es también a lo que nos va a llevar a temas ya incluso de sustentabilidad, de integración social, de comunidades, para que podamos tener mejores propuestas, ¿verdad? Y bueno, esperemos que sea un gran seminario para todas y todos ustedes, ¿verdad? Y que pues saquen muchos frutos y que también ustedes puedan dar sus opiniones, ¿verdad? Pues les agradecemos mucho su asistencia y sin más procedemos ya a la inauguración, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Pues solamente me queda decir, ¿no?, que justo en este tema de los jardines y paisajes históricos, pues tal vez valga la pena considerar lo que Walter Benjamin llamó el ángel de la historia, este ángel que mira al pasado para plantear o para abrir brechas hacia el futuro, ¿no? Entonces, este 10º seminario de investigación de paisajes y jardines lo quiero inaugurar con esta frase de Walter Benjamin, ¿no? Y siendo las 11:20, declaro inaugurado este 10º seminario y enhorabuena por los trabajos y que sea muy fructífero para todos y todas ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Oscar. Agradecemos también al Departamento nuevamente de Medio Ambiente, que nos apoya en todas estas eventos académicos. Y pues, sin más, vamos a dar paso también a nuestra primer ponencia. Espera un momentito, a ver. Bueno, mientras les estoy pasando, traje algunas revistas y libros que forman parte de... ¿Me das chance de presentar? Ah, sí, claro, perdón. No te preocupes. Y yo ya... es que sí, yo también estoy muy emocionada. Bueno, quiero presentar a la maestra Berenice Chávez, ¿verdad? Quien es arquitecta, especialista y maestra en diseño, planificación y conservación de paisajes y jardines por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. También es miembro de la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México. Ella tiene experiencia en el área de diseño de proyectos de paisaje a escala territorial y de jardines también a escala arquitectónica. Es ilustradora botánica, muy padrísimo eso, y cofundadora de la colectiva Flora, Estudio y Diseño Paisajístico, en la que a través de cursos, talleres y productos de ilustración botánica, con propósito contribuye a la revalorización de la flora nativa y endémica nacional y ofrece una experiencia que fomenta una relación consciente y respetuosa con el medio ambiente. Su aspiración es continuar explorando la documentación de la flora en los textos antiguos con la finalidad de recuperar y salvaguardar el patrimonio antiguo desde la perspectiva del paisaje. Y pues también hacer mención que ella estuvo trabajando en el Códice de la Cruz Badiano, que pues es un gran documento para nuestra herencia y memoria sobre el paisajes y jardines y sobre la vegetación y la flora. Entonces, pues cualquier duda le pueden preguntar a la maestra Berenice. Bueno, bienvenida. Gracias. Les cedo la palabra. Muchas gracias. Sí,
Primero gracias a todas y todos por estar aquí y al doctor Daniel por hacerme esta invitación. Traje estos libros y revistas para que las puedan ir consultando a lo largo de la presentación y así no se me vayan a dormir. Y también, pues porque dicen que de la vista y yo creo que también del olor nace el amor. Entonces, pues para qué les dejo solo en la pantalla la bibliografía, si también pueden verla. Pueden ver que varios de estos libros están aquí en la biblioteca, entonces los pueden consultar, los pueden pedir y espero pues dejarles por ahí alguna inquietud con esta presentación y con estos libros. Listo. Bueno, pues yo voy a hablarles de jardines y por supuesto que de plantas en la antigüedad, de Egipto, Mesopotamia, Persia y Mesoamérica. Entonces, me gustaría partir de la pregunta, ¿desde cuándo existen los jardines? ¿A alguien le gustaría compartir algún pensamiento o algo que ya tengan de conocimiento, alguna idea acerca de desde cuándo creen o saben que existen los jardines? Nadie. Yo acabo de leer que existen desde la prehistoria, pero además, si nos remitimos al mito, existen en Mesoamérica el Tamuachan y el Tlalocan, que son lugares paradisíacos contenidos. Por ejemplo, el Tlalocan está dentro de un cerro, ¿no? Y ha sido un reservorio biocultural, así se percibe, ¿no? Como un reservorio, un almacén donde están los recursos, los bienes, los dones naturales, pero también está el jardín del Edén, ¿no? El jardín de las delicias. Entonces yo creo que existe desde la antigüedad, pero con reminiscencias o con proyecciones hacia la prehistoria. Yo. Pues nada más yo quisiera dar una reflexión ahí, o sea, un poco porque desde el aspecto, por ejemplo, del jardín de los mayas, que a lo mejor es una gran pregunta, pues si existe el jardín en los mayas. La cultura maya pues tiene un tema muy importante sobre un manejo del paisaje que transformaron los territorios del sureste, parte de Centroamérica, ¿no? Sur también, entonces del país en México, pero no tenemos registro, ese es el problema, ¿no? Entonces creo que en esta pregunta valdría reflexionar que entonces cuáles son las evidencias para poder responder a cabalidad, ¿no? Entonces es complicado esta respuesta, ¿no? Y pues ojalá que estos seminarios pues también ayuden a acrecentar esa respuesta, ¿no? Poco a poco, desde aspectos históricos, arqueológicos, porque aquí estaríamos en temas muy del pasado, ¿no? Entonces pues por ahí va, creo que dije otra pregunta a la pregunta. Gracias. Me contestaste con otra pregunta. Exacto. Sí, aplicaste esa. Bueno, pues sí, ¿qué creen? Yo tampoco les tengo una respuesta exacta, porque no es como que exista. Y lo que sí les puedo ir adelantando es que estas culturas de las que les voy a hablar, o civilizaciones, son de las primeras que precisamente se tiene un vestigio, y ni siquiera son físicos. Estos son a través de literatura, de pintura y de códices. De estos no queda alguna evidencia por diferentes circunstancias que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Pero bueno, pues yo me fui un poco atrás, porque para poder hablar de los jardines, pues también hay que hablar de las plantas. Aunque también en otros jardines como el japonés después se va a ver que no precisamente se necesita de una especie, pero en este caso sí. La primera concepción sí tiene esta presencia de las especies porque es el paraíso, etc. Entonces, bueno, pues podemos ver que hace 470 millones de años existían plantas terrestres. Es como la primera manifestación de estas plantas que en realidad todavía no tenían ni flores, ni frutos, ni siquiera raíces, pero son la primera manifestación en la Tierra.
y hacia el Mesozoico ya existen las angiospermas, que son todas las que ahora sí ya tienen flor y fruto. Y bueno, ya para el Cenozoico, que es la era geológica en la que estamos, dentro del Holoceno y pues Antropoceno y todo eso que ya sabemos, pues ya están la presencia de los primeros homínidos y la domesticación de algunos animales. ¿Por qué es importante esto? La domesticación de los animales implicó que se necesitó empezar a acercar el espacio para poder tener control de estos mismos. Y esto mismo también propició una vida sedentaria de la mano de la agricultura y por lo mismo también el acercamiento de los espacios. Y tener un asentamiento en ciertos lugares también permitió que los seres humanos empezaran a tener pues ya tiempo también para desarrollar otras actividades que no fueran solamente afines o que correspondieran a la necesidad de protección, de alimento, y empezaron a poder estudiar con mayor profundidad las plantas. Entonces, pues algunas teorías apuntan a que con el inicio de la agricultura se dio el paso a la jardinería, aunque desde hace 12.500 años pues no se tiene un vestigio como tal, sino se tiene a partir de estas civilizaciones, es en Egipto, cuando se tiene la primera representación de esto. Antes de ello, no es que no haya habido asentamientos en todo este periodo de años, pero a partir de aquí es cuando ya se empiezan a consolidar las sociedades, y por eso es que a partir de esto se empiezan a tener como mayor vestigios, no solo del paisaje, sino de la arquitectura, de las artes, pintura, etc. Y bueno, vamos a empezar ahora con Egipto, que es la civilización más antigua de la que se tiene registro. En cuanto a los jardines, se tiene registro del más antiguo hacia, hacia el 1400 a.C. Y para poder hablar de jardines, pues hay que entender en dónde se encontraban asentados. ¿Qué lo hacemos? Está un poco raro. No, pues está bien aquí, perdón por la interrupción. Pero, bueno, pues se desarrolló a lo largo del río Nilo, y en todas estas vamos a poder ver que la constante es la presencia del agua. Para que pueda haber un asentamiento era necesaria el agua, y aunque aquí se trata de un desierto, pues este cuerpo ya pues era muy importante para poder desarrollar la vida ahí. Y bueno, pues se trataba de amplias llanuras desérticas que se convierten en fértiles gracias a esta agua dulce del río. Y una vez, como ya les había comentado, pues una vez más la información proviene de fuentes literarias, de bajorrelieves y pinturas. No hay algún vestigio de jardinería tangible hoy en día. Y bueno, pues el agua del río era conducida y almacenada a lagos o estanques, generando oasis. Es importante reconocer que esta civilización ya tenía un vasto conocimiento hidráulico, en donde se hacía el manejo del agua hacia estas zonas donde se quería conducir para poder generar esto. A lo largo de la presentación yo procuré tener este tipo de imágenes para que vayamos identificando la importancia que esto va dejando. Aquí bueno, ya vamos a hablar un poco más adelante de la representación y cómo esto ha ido ayudando a la identificación de las especies más comunes que se encontraban ahí. Acá podemos hablar de dos tipos de jardines: los sagrados, que pues casi no se tiene información, pero estos se encontraban dentro del templo o en sus proximidades, y en ellos se ofrecían, valga la redundancia, ofrendas diarias a los dioses. Por lo tanto, las especies que estaban ahí pues eran especies que se relacionaban a estas deidades, ya fuera por sus propiedades alimenticias, curativas, o por sus propias cualidades físicas. Y bueno, pues en estos jardines se da una representación simbólica de la naturaleza ordenada. Todo el caos que estaba afuera intentaba solucionarse en estos jardines con una vasta geometría, pues también con una ordenación de todo bastante geométrico, tanto en los sagrados como en los faraónicos. Estos segundos pues solamente eran accesibles a dirigentes y se usaban como espacio exterior de la casa, y pues era una delimitación por medio de muros altos. El terreno se dividía en formas rectangulares,
Y pues acá ya les voy a presentar que, por ejemplo, esto que les decía de la necesidad de relación del caos de la naturaleza y el orden en los jardines se manifestaba, la línea recta como respuesta a ese desorden. Y bueno, aquí pues esta imagen me pareció bastante interesante porque pues tiene la representación de fauna, por supuesto los peces, las aves, pero también aquí esta es una representación típica egipcia de los papiros, y esta de acá de flor de loto. Esto lo vamos a ir viendo a lo largo de todas las imágenes, y a mí me parece bastante interesante cómo se encuentran ciertas como particularidades que eso fue haciendo que se fueran reconociendo las especies que se encontraban en estos espacios. Aquí, por ejemplo, este jardín se encontraba situado a orillas de un río canal, estaba en forma rectangular, dividido en 3 partes. Esto también es un poco típico. La parte exterior, que es como el muro de contención hacia el exterior, se componía de palmeras y sicomoros. Este es el acceso, así es como se representaba el acceso en la pintura egipcia. En la parte interior ya se encontraban higueras, granados, acacias, sauces y tamarindos. Y aquí se encuentra el estanque. Estos estanques eran navegables, aunque quizás la escala pues no sea como tan representativa, pero estas especies de canoas pues indican que estos estanques eran navegables. Y aquí se encontraban flores de loto y papiros. Ya en épocas más tardías se importaron otras especies como el almendro, melocotonero, cerezo, etc. Y pues esto es algo que ya es una moda, ¿no? De ir a llevar una planta a otro lado, lo cual no está mal, siempre y cuando no sean invasoras o comprometan el ecosistema. Y esta es otra planta, este es el más antiguo que se ha encontrado, igual de 1400 a.C. Esta es una planta cuadrada, en donde se puede ver la representación de un canal. De aquí se transportaba el agua hacia todo el jardín. Este es el acceso, esta es una pérgola cubierta de vides. Esta es la representación de la casa, y bueno, se pueden ver 4 estanques con los papiros, con la flor de loto, también por ahí se puede ver los sicomoros y las palmeras, y podemos ir identificando esas representaciones ya que nos van diciendo cómo empezar a leer este tipo de documentos y para qué nos sirve. Aquí está igual otro, es de una planta del jardín privado del faraón de Mamun, se encuentra dentro de su tumba. Este es un recinto cuadrangular con igual un estanque navegable, y lo mismo, sicomoros y palmeras aquí, flores de loto aquí en el estanque. Pueden ver la misma representación que vimos anteriormente. Y aquí en la esquina superior derecha se encuentra la representación de la diosa Nut, dando la bienvenida al jardín como un jardín sagrado, como un lugar sagrado y de felicidad eterna y bienestar. Pues ya saben, esta concepción del jardín como el paraíso. Aquí una más, en donde el estanque es un espacio navegable, está la representación de las palmeras y de los sicomoros. Este es el acceso a todo el recinto, y esta es una imagen en 3D, ya una reconstrucción más contemporánea, que se logró hacer pues gracias a toda esta documentación pictórica que les comento. ¿Qué sabríamos sin todo esto que se encontró? Pues prácticamente nada, ¿no? Y gracias a eso pues se pueden ir haciendo este tipo de recreaciones que nos sirven a nosotros para saber cómo era antes la jardinería en esta zona. Y ahora pues algunas de las plantas más comunes: está el sicomoro, el sauce, tamariz y la persea. Aquí pues bueno, les fui indicando nombre científico porque pues es importante saber la taxonomía de estas plantas y su porte, si es un arbusto o un árbol, pero también estos usos que se tenía según la literatura de estas especies. ¿Por qué es importante? Pues para saber y entender por qué no solamente, bueno, se ve bonita esa especie y ya por eso la pongo, pues no, significaban muchas otras cosas. Por sus propiedades. Artesanal pues quiere decir que se utilizaba para generar alguna artesanía o para construir sarcófagos o madera, por ejemplo. Si es comestible, si se utilizaba en algún ritual o significaba o se asemejaba a alguna deidad antigua, y por supuesto pues toda ornamental por su belleza o sus cualidades físicas
o incluso aromáticas. Y también pues es creo que algo que podemos seguir observando, que seguramente son usos que se conservan hoy en día y otros tantos desafortunadamente se van a ir perdiendo. Más adelante en Mesoamérica, y pues por estar nosotros en este territorio, podremos ir identificando que muchas de estas plantas las encontramos hasta en las banquetas y otras tantas pues ya hasta están en peligro de extinción. Pero bueno, aquí yo fui acompañando de las representaciones porque sin esto no sabríamos que están estas especies. Aquí está la representación de un sicomoro, cómo está saliendo una deidad del tronco de este árbol, pero también está la representación de ramilletes de flor del loto. Eso lo vamos a ir viendo constante en estas figuras. Aquí hay otras especies comunes, la datilera del desierto, la flor de loto, la hiedra, el papiro, y también aquí representaciones del papiro y también de la flor de loto. Eso ya es una constante. Y bueno, pues por último de aquí, y no porque sean todas, sino como las más representativas, está la higuera, la palma datilera. Esta sí era muy común en esos jardines, o al menos eso se puede observar en las representaciones. Está la mandrágora y la palma de Doom. Y bueno, pues aquí está representación, pero de los vides. Aunque me parece que esta representación ya pareciera ser más contemporánea por sus características, pero de todos modos, pues aquí se puede ver el proceso de recolección, cómo no sé si así se dice, si ese es el término, pero como se desgranaba, o sea, se quitaban las uvas para después pasar a la obtención del líquido. Entonces, pues es bastante interesante observar este tipo de representaciones que documentan. Ahora ya, bueno, hasta ahora, y en el momento que surja algún comentario o duda, pueden hacerlo, no es necesario esperar hasta el final, si alguien quisiera. Ya pasando a Mesopotamia, bueno, pues las primeras manifestaciones de acá son alrededor de 1100 a.C., unos 300 años más acá que Egipto. Y bueno, igual podemos ver esta presencia de mares, pero sobre todo ríos también que permitieron pues el manejo del agua, pero también era un desierto, bueno, es un desierto. Y también es importante aquí señalar que pues los vestigios fueron o han sido destruidos también por las condiciones medioambientales y las inundaciones de estos mismos cuerpos de agua, y también pues la construcción tiene mucho que ver. Estaban hechas con adobes, pues lo cual el tiempo va haciendo lo suyo, pero también pues las guerras, las invasiones que desde entonces se han visto sujetas, todo esto son factores importantes que van destruyendo las evidencias, pero acá pues solamente se tiene registro de los jardines colgantes de Babilonia, que es la única de las 7 maravillas del mundo de la que no se tiene un registro exacto. En realidad no se sabe bien en dónde estuvieron, sí cumplieron con estas características, y ha sido a través de, sobre todo, relatos que se tiene pues evidencia de estos jardines, pero en realidad han sido pues mucho a interpretaciones históricas. Y bueno, este jardín se encuentra situado a las orillas del Éufrates, hacia el 604 y 562 a.C. Algunos se lo atribuyen a Nabucodonosor, que era pues un jardín creado para su esposa, Amitis, quien provenía de una región pues con una topografía mucho más accidentada y pues extrañaba las montañas y la naturaleza, y entonces él pues como para mitigar esa melancolía creó estos jardines en forma de terrazas. Esa es una de las teorías, y otros pues ya se los atribuyen a Semíramis o a Ciro, pero bueno, pues ahí hay que consultar varias de las teorías que existen, y algunas son aceptadas, otras no tanto, como suele suceder con este tipo de información. Y bueno, pues se dice que formaban un cuadrado de 120 metros de lado, varias terrazas superpuestas, sostenidas por arcadas con bóvedas que se proyectaban en grandes pilares cuadrados, y acá también se dice que las columnas estaban rellenas de tierra sobre las cuales se plantaban los árboles. Entonces la misma tierra y las raíces eran los que servían como estructura para sostener todo esto. Y lo que se tiene de registro o que se menciona pues solamente que se plantaban árboles frutales y palmeras. Y aquí pues hay algunas de las representaciones o recreaciones que se han generado a lo largo del tiempo de esto. Se pueden observar pues del palacio pues estos muros muy gruesos porque eran hechos de adobe, la representación de palmeras y cómo estaba
en diferentes niveles correspondiendo a las terrazas que se dice que tenía. Aquí hay otra representación con unas escalas humanas, como para ver la escala que en realidad tenía todo esto, en terrazas, el cubierto totalmente de vegetaciones, con los arcos que se mencionan. Aquí pues bueno, se puede ver en esta sección cómo están las raíces de los árboles, como está descrito en alguna de las propuestas, y aquí otra representación con palmeras, las terrazas, los arcos que también se mencionan por ahí, pero bueno, cada una de estas recreaciones han sido pues no hay quizás como algo más igual entre ellas que pues la representación de terrazas y de las palmeras. Más allá de eso pues tampoco se puede decir como mucho. Esta igual se ve que es mucho más contemporánea, en donde hasta pareciera que es algo totalmente ajeno como al lugar por los materiales de construcción que se ven aquí y acá. Ya hay una representación de arcos pues ya no de medio punto, sino como más ojivales, incluso como el manejo del agua ya muy abundante, pero bueno, pues estas al final son recreaciones distintas que se han llevado. Y acá pues sí no hay como más información acerca de cuáles eran las especies más comunes, ahí sí hay menor vestigio acerca de esto. Ya pasando a Persia, que es la última de esta zona de África, pues bueno, es una continuación de Mesopotamia. Este es un mapa pues de la primera conquista de lo que abarcaba el imperio persa. Es un lugar también árido, escaso de vegetación, y se tenía un desmesurado amor por el árbol y también un gran valor para el agua, pues al ser un desierto pues ir aprovechando al máximo este recurso. Y acá lo interesante es que ellos fueron los creadores de los Qanats, no sé si hayan escuchado acerca de ellos. En el periodo aqueménida de 550 a.C., estas son conductos subterráneos que transportaban el agua desde los mantos acuíferos de las zonas más altas a llevarla hasta donde se necesitaba regar todo lo de la agricultura y también los jardines. Aquí está una representación, a mí me parece bastante increíble cómo así en el medio del desierto se van haciendo estas perforaciones por donde se filtra el agua y luego ya se va llevando hasta todas estas zonas que se necesitaba regar. Entonces esta es como un manejo muy impresionante del agua desde ese entonces. Y bueno, si no hubiera existido eso, pues tampoco la vida ahí, ni los asentamientos, ni la flora, ni la fauna, no se hubiera podido propiciar, y de aquí la importancia también del recurso del agua y su manejo. Y bueno, pues aquí del que se tiene vestigio es Jardines de Pasargada, perdón. Ya parece que estoy hablando de repente en otro idioma, ¿verdad? Discúlpenme. Y bueno, es una ciudad fundada hacia el siglo VI a.C. por Ciro II, y aquí se buscaba procurar la tranquilidad espiritual y creativa. Había hierbas aromáticas, árboles frutales, se cree que también había la presencia de pabellones centrales, fuentes y estanques, y tanto los árboles como estos pabellones servían para mitigar el calor que hacía ahí. Entonces se buscaba también que en estos recorridos hubiera lugares en donde de pronto se pudieran refugiar para poder refrescarse. Y bueno, pues también un diseño geométrico correspondiendo a todo este desorden natural del exterior. Las plantas más comunes acá, pero no hay información, o al menos yo no encontré, como en el caso de Egipto, como de pinturas rupestres, pero sí encontré en literatura cuáles eran las plantas más comunes. Aquí igual la palma datilera, el granado, el membrillo y el olivo eran muy representativos, el peral, había muchos frutales en estos jardines, la higuera, la morera y el manzano. Y bueno, pues ya pasando a Mesoamérica, que es de lo que yo tengo también pues un conocimiento más amplio, aunque tampoco les voy a decir soy súper experta, pero sí tengo más conocimiento que en los jardines anteriores. Bueno, Mesoamérica pues abarca toda esta región de México y Centroamérica. Abarca la civilización olmeca, la mixteca, la maya, zapoteca, teotihuacana, tolteca y la mexica. Y yo me voy a acotar ahora a hablarles de la mexica. Y no porque las demás no tengan importancia en cuanto a los jardines, o como bien decía el doctor Daniel en un inicio,
pues de la malla es más una cuestión paisajística. Acá es importante reconocer que, bueno, pues por la llegada de los españoles y toda esta destrucción que se tuvo, pues tampoco se tiene como tal un vestigio de jardinería que sea como claro o conciso, pero toda esta información se tiene a través también de la pintura y sobre todo de los códices y de los relatos que los españoles que estaban aquí en la entonces Nueva España enviaban a la corona española, y gracias a toda esa información es que se han podido tener pues como estas ideas de qué era lo que existía aquí, cómo era, cuáles eran las deidades, cuáles eran las plantas, qué significaba, para qué se utilizaba. Entonces, bueno, pues ya aquí en el Cuenca del Valle de México, esta ya es una representación hacia el siglo XVI. Es una cuenca endorreica, esto quiere decir que no tenía salida al mar, ahora pues ya todo lo mandamos a otro lado, pero en ese entonces pues toda la topografía derivada del movimiento de las placas tectónicas pues propició que se generaran corrientes hacia el centro, hacia la parte más baja, y se formaran estos 5 lagos. Estos 5 lagos, 3 de ellos eran de agua salada y 2 de ellos de agua dulce. En estos dulces, en esta agua dulce es en donde pues se desarrollaron las chinampas, pero también esta agua dulce se iba conduciendo hacia las otras zonas, y eso también propició que existieran estos otros asentamientos, no solo cercanos a esta zona de acá. Y bueno, pues estas condiciones generaron un clima templado, pues una altitud también bastante propicia para el desarrollo de la vida de flora y fauna. Desde entonces ha habido inundaciones, y bueno, pues esto también es un lugar fértil por estas condiciones. Ya lo comentaban hace ratito en el inicio, esta representación de los jardines paradisíacos. Esto quiere decir que para los nahuas los jardines no solamente existían en el terreno, sino también en el imaginario, porque se creía en una realidad después de la muerte. Y en estos lugares pues reinaban algunos dioses como el Tlalolcan, Xochitlalpan, Atlatlayahuican o Tamoachán. Todos estos lugares eran lugares exuberantes en donde todo era muy abundante, como se puede ver en esta representación de un mural en Teotihuacán, que justo como nace de esta montaña. Recordamos que las montañas eran elementos muy sagrados en aquella época, y hay representaciones de plantas con flores, de mariposas. Aquí se pueden ver a muchos o todos los individuos pues hablando. Esto quiere decir que están diciendo algo, cuando vean como esa como nubecita saliendo de la boca, y están danzando además de todo. Entonces era como una gran fiesta esto. Y bueno, pues también ya en cuanto a los jardines terrenales, pues aquí como antecedente algunas de las teorías apuntan a que pues fueron las chinampas, este desarrollo de la agricultura sobre las capas de tierra aledaña a los lagos, pues son el antecedente de los jardines terrenales, porque ya de ahí pues empezó a tener otro tipo de relación con la vegetación. Y también tenían diferentes formas de designar a los jardines, como Xochitla, lugar de flores, es algo que seguimos conociendo hoy en día; Xochitenpayo, jardín amurallado; Xochitenpancali, el jardín de los gobernantes, mientras que el de los indios era Xochichinancali. Y bueno, pues también es importante aquí hablar un poco acerca de las chinampas. Son, como ya sabemos, sembradíos en parcelas creados sobre lagos de agua dulce, en donde predominaban plantas frutales, vegetales y florales. Y bueno, pues aquí está la representación en 2 códices de las chinampas. Esto es importante, los códices de aquí de centro de México, ninguno es prehispánico. Ahí todos fueron destruidos, todos los de los que se tiene documentación en realidad son ya de la época colonial. En otras regiones, como en la zona maya o zapoteca, sí quedan algunos muy pocos documentos que son prehispánicos, pero aquí sí ya todos son producto de la colonia. Y bueno, quienes produjeron estos códices pues fueron los mismos frailes que venían acá a evangelizar con esta misión,
y bueno, pues se dieron cuenta que pues para poder dominar era mejor si conocían más el territorio, y después esto ya se fue transformando en un profundo interés por la cultura. Y por ejemplo Fray Bernardino de Sahagún, que fue como el, digamos, autor del Códice Florentino, pues se dio a la tarea de recorrer todo el territorio y hablar con los nahuas, aprendió náhuatl para poder recabar toda esta información. Y bueno, pues aquí esto es algo de lo que tenemos de ejemplo. Estos son los vestigios que nos quedan a nosotros para decir, ah, bueno, sí, entonces existían las chinampas. Bueno, esta es la representación de un templo, estas huellitas indican un camino. Acá también se ve la representación del lago alrededor de las chinampas, por aquí unos agaves, esto pues son los ahuejotes, que sabemos que eran la contención de las chinampas. Entonces aquí sí me gustaría ir como recalcando cada vez más la importancia de estos documentos, porque gracias a ellos es que sabemos toda esta información. Y en cuanto a los jardines lúdicos, pues estaban dedicados al placer y al deleite de los sentidos. Ya saben, una vez más, esto del paraíso, de poder estar sentado, refrescándote, oliendo las flores, comiendo sus frutos. Comúnmente se encontraban plantas aromáticas. Y bueno, pues todos estos jardines mantenían un orden según la cosmovisión, es decir, a qué se asemejaban todas estas plantas, pero también desde el entendimiento que ya se tenía de la taxonomía. Aquí no vamos a decir como, ay, bueno, ya se sabía que era una Tagetes erecta, ¿no? No, sino tenía su propio nombre, pero también su propia clasificación. Y eso también es importante irlo reconociendo, y es lo que se podría asemejar a un jardín botánico desde la concepción europea. Este tipo de jardines. Acá está la representación del jardín de Iztapalapa atribuido a Cuauhtémoc II, en donde se puede ver también pues la representación de un estanque de piedra, pues con muchos árboles frutales, plantas con flor. Aquí está la representación del ahuehuete, por ejemplo. Y ya después tenemos también como ejemplo los jardines de Moctezuma, que aquí podemos hablar de dos, los que estaban en Chapultepec, que es el bosque de los ahuehuetes, que comprendía animales de caza, albercas para almacenar el agua, manantiales. Aquí una vez el manejo del agua, sobre todo de la dulce, de cómo transportarla hacia los otros. Recordarán que aquí existía un acueducto de Chapultepec para poder llevar el agua a lo largo de toda la ciudad. Y bueno, pues también aquí en estos cuerpos de agua pues eran también considerados como los baños ahí en Chapultepec. Había peces y aves y se puede considerar como el primer zoológico. Y bueno, pues también él en su palacio tenía estanques, aves, peces, plantas medicinales, a lo mismo, concebidos como un jardín botánico. Y bueno, este palacio pues curiosamente es en donde hoy está Palacio Nacional. Podríamos creer que la historia, a lo mejor, de este Palacio Nacional se remite a la época colonial, cuando en realidad tiene sus raíces, incluso de sus funciones, desde la época prehispánica con Moctezuma. También están los de Tecotzingo, que seguro muchos de ustedes ya habrán visitado este cerro, que hoy a lo mejor no está en las mejores condiciones por la falta de mantenimiento, pero se puede ver todavía como todo este manejo hidráulico de cómo a través de las terrazas, desde la cima de la colina, se transportaba el agua para poderla contener en estos estanques o baños, donde sí se bañaban, por eso se les llama así, y manejaban toda esta agua hasta la parte más baja, precisamente para aprovechar y para poder regar. Ahora acá igual, las plantas más comunes, pues acá intenté acotarlo, en realidad sí hay mucha más información, y también fui acompañándolo de información, como ya les comentaba, de para qué se utilizaban cada una de estas especies. Y lo que les decía también en un principio es como muchas de estas plantas hoy las podemos seguir observando, aunque desafortunadamente, y desde mi percepción, pues no tanto en los jardines que creamos hoy en día, porque pues la globalización también ya hizo de las suyas en los jardines y en los paisajes, y entonces pues es mucho más común encontrar en los jardines las plantas más de moda, las que se dan mejor en el mercado porque son más baratas de producir, aunque ni siquiera pues sean nativas, y no porque esté en contra yo de las plantas que son introducidas, pero es que no nos damos cuenta que muchas de ellas iban desplazando a la flora nativa, y esto tiene una repercusión, por supuesto que medioambiental, pero también cultural, porque ya todo se convierte en todo lo mismo, y entonces nos estamos perdiendo de todo este legado que en realidad nosotros tenemos.
Y aquí también yo fui incluyendo imágenes del Códice Florentino y del Códice de la Cruz Badiano, que es el que yo estudié durante mi maestría. ¿Y por qué puse estas imágenes? Porque pues voy a lo mismo, aunque ya son elementos producidos después de la época prehispánica, es decir, durante la colonial, pues esto también es una representación que a nosotros nos deja de para qué se utilizaban estas plantas y cómo sí estaban en el territorio. Por ejemplo, aquí esta planta, además de estar representada en su contexto natural, podemos reconocer fácilmente que es un nopal por su estructura, por sus pencas, por su fruto. Y aquí, bueno, pues según el Códice Florentino, se está utilizando como medio de un brebaje para un antídoto abortivo, es lo que viene indicado. Entonces, ahí se pueden ir viendo para qué se utilizaban estas plantas. Este códice está en Florencia, por eso se llama Florentino. Muchos de estos documentos no están aquí, pero hay una versión facsimilar, son 3 tomos que están en el archivo general y los pueden consultar totalmente gratis, es de acceso libre. También solo tienen que tramitar su credencial y pues yo los animaría a que fueran a consultarlo porque se van a quedar maravillados de la información que está ahí dentro. Otras de las especies pues está la calabaza, el algodón, el abeto, el epazote, muchas especies que a lo mejor también ni nos imaginamos que desde entonces están presentes en el territorio. Estas son las representaciones del Códice de la Cruz Badiano. Este es el abies y esta es la calabaza. Aquí se tiene el nombre en náhuatl y lo interesante también aquí es que, bueno, si las plantas estaban indicadas en náhuatl, ¿cómo sabemos que son esas? O sea, ¿cómo saber que esta es una calabaza? ¿Quién nos dice que esto es una calabaza? Ya identificándola taxonómicamente. Pues ya ha habido diversas investigaciones que se han dedicado a hacerlo, desde el Códice Florentino, el Códice de la Cruz Badiano y la expedición científica de Francisco Hernández, que también fue hecha del siglo XVI. Esa también está en internet, la pueden consultar en la UNAM, están todos los tomos ahí y también la identificación que se ha hecho de esas plantas porque estaban su nombre en náhuatl. Pero él también fue dejando la descripción de estas plantas. Cuál era su tamaño, de qué color era su fruto, si se comían o no, para qué las utilizaban, cómo les llamaban en ese territorio. Y bueno, pues gracias a esta descripción que hacen de las plantas, a estas pinturas, pero también el nombre náhuatl, es que se ha hecho esta identificación de las plantas. También yo les invitaría a que consulten a Ángel María Garibay, él también fue un estudioso sobre todo de la lengua náhuatl, y gracias a él sabemos también mucha de esta información de la identificación de las plantas. Aquí está otra identificación de la cucurbita pepo y otras plantas, el toloache, pues sí, desde entonces ya saben como para esto de la brujería, si andan enamorados, tengan cuidado. No. Bueno, el cacao, la dalia, la flor de mayo, desde entonces se utilizaba. Aquí 3 representaciones distintas del toloache. Pero cómo podemos ver la magia y la destreza que tenían para poder representar esto. Bueno, y además eso es importante, ahora que dije esto de la representación. Aunque los códices coloniales fueron producidos o mandados a hacer por la corona española o por estos frailes, quienes lo pintaban eran los nahuas. Entonces aquí está como también esta manufactura de entender, aunque ya tenga una representación bastante colonial, porque esto ya no fue sobre papel amate, sino sobre algodón y sobre acuarela, y también existe toda una historia de los tipos de papel, o si era en venado, o si se utilizaba una capa de cal o no, pues depende de la época y el lugar en donde fueron producidos estos códices. Esto también a mí me parece bastante interesante. Existe de hecho una clasificación de códices. Y bueno, pues la dalia, que es la flor nacional de México, aquí la plumeria rubra, 2 representaciones distintas. Aquí también lo importante es cómo estaba representado, pues de alguna manera en su hábitat, como sus raíces o la tierra sobre la que estaban. Y tenemos la salvia, el cempasúchil, diferentes tipos de tajetes desde entonces, la magnolia, el capulín. Igual aquí representaciones de esas plantas en el Códice de la Cruz Badiano, la vainilla, la lantana, la queveria, el trébol, que bueno, hasta los tréboles luego los andan arrancando de las plantas y no saben de lo que se están perdiendo. No les hacen nada en realidad, no hay por qué quitar ese tipo de plantas porque no son maleza como
como erróneamente o injustificadamente se les considera. Y bueno, pues aquí las últimas representaciones de la vainilla, de la lantana, podemos ver pues la representación de los colores. Aquí, por ejemplo, todas las que tienen flor, pues tenían Xochitl al final. Eso es también algo importante de ir reconociendo. Los que dicen Quitl, pues quiere decir que son comestibles y vienen de esto del quelite, ¿no? De ahí proviene. Aquí representación igual del trébol, el tulipán, el toronjil, el cedro, la flor de anacahuita. También está por ahí el árbol de las manitas. Desde entonces era muy apreciado y desde entonces era también muy poco común encontrarlo aquí en la ciudad, y ahora pues ya está en una categoría de riesgo. Son muy pocos y existen UMAS que se dedican a su producción, pero pues debe ser así súper sujeta. ¿Cómo? Creo que hay uno ¿Aquí aquí. hay? ¿A poco? Ah, yo no lo conozco. Hay uno en el H. Ah, bueno, pues hay que ir a darnos una vuelta, sí. Gracias. Y bueno, pues aquí más plantas, por ejemplo, el Ocelosóchitl, que era como relacionado con el tigre por sus manchas, pero también por su color rojo, se asemejaba a la sangre derramada en la guerra. Entonces, pues todas estas plantas nos están contando una historia que bueno, pues más allá de decir, órale, qué padre, qué bonito, y ahorita nos vamos y todo se nos olvida, pues a mí lo que me gustaría dejar como reflexión en primera es, pues a lo largo de esta presentación yo intenté hacer hincapié en que para qué nos sirve toda esta documentación histórica, al menos para el paisaje, pues o para los jardines y la historia, pues para saber cómo se componía en ese entonces, cuál era la ideología, qué nos decían las plantas, pero pues también, bueno, si nosotros conocemos todo esto, creo que nos da un antecedente de nuestras raíces, y en eso, entonces, en el presente, ¿para qué nos sirve como profesionales del paisaje? Yo, ¿qué es lo que quiero generar desde mi disciplina, desde mi deber, y cuál es mi responsabilidad para poder tomar esto en cuenta, para de aquí partir, y en el presente y en el futuro, qué es lo que quiero generar desde mi profesión? Y bueno, pues también ir haciendo hincapié en el estudio de estos documentos desde esta perspectiva del paisaje para la recuperación de toda esta flora por sus valores naturales, pero también culturales y simbólicos. Y bueno, pues gracias. Aquí les dejo la bibliografía, pero ya está por ahí compartida también. Viene de allá. Pues agradecemos mucho a la maestra Berenice Chávez por la ponencia que nos ha brindado este día, ¿verdad?, sobre los primeros jardines de la humanidad, ¿no?, toda la antigüedad, y dentro de ellos era importante que habíamos platicado un poco, que también notáramos dónde está Mesoamérica incluida, ¿no?, porque igual a veces lo vemos más bien desde el aspecto del otro lado del charco, pero pues necesitamos también ver cómo se enlazan las historias también con estos espacios paisajísticos. Y bueno, damos paso a las preguntas, ¿verdad? Solo que sí les pediría, si creo que alguien... está un poco más largo. ¿Sí está más largo? Hacer unas preguntas. Quien quiera hacer unas preguntas, pues puede pasar por aquí para que yo pueda brindarles el micrófono, ¿verdad? No sé si alguien quiere preguntar algo. Yo sí, mientras todos están pensando sus preguntas, ¿verdad?, porque siempre quieren hacer preguntas, pero yo voy a hacer una que me llama la atención y que a lo mejor algunos de ustedes también. ¿Por qué todo esto tiene un vínculo con la geometría? O sea, ¿por qué los jardines, cuando está empezando la humanidad a hacer jardines, ¿no?, empiezan a tener un enlace con el tema de generar líneas, por ejemplo, ¿no?, o en una composición que usa mucho geometría, ¿no? Hoy en día hay jardines que tienen otra visión, ¿no? Ya no vemos como esa idea, pero pienso en lo que mostraste, que había muchos jardines que tienen como líneas y composiciones ortogonales, por ejemplo. ¿Eso qué o por qué se motivaba o a qué razón se debe, ¿no? Si nos puedes ayudar un poco.
Bueno, pues según yo lo que he leído y consultado, esto es siempre correspondencia con la astronomía, es decir, pues la entrada y la salida del sol y también toda esta concepción de los puntos cardinales son como los que van dictando estos ejes compositivos. Lo podemos ver en la misma arquitectura, sobre todo pues prehispánica, ¿no? Como luego dicen lo del equinoccio, que la entrada y la salida del sol y ciertas proyecciones, esto también se relacionaba a la geometría de los jardines. Ok, entonces es la observación de la naturaleza también misma, Sí, ¿no? Entonces eso, también. qué impresionante, porque a veces ahora que lo llevamos al diseño, pues ya ni vemos las estrellas, ¿no? O sea, ya no estamos viendo todas esas cosas y en ese Pues ya ni tiempo, se ven. bueno, ya ni se ven en algunas ciudades, pero con toda la contaminación. Pero bueno, o sea, eso es importante también que lo consideremos para el manejo de nuestros espacios paisajísticos, ¿no? También es interesante integrar la geometría dentro de nuestras composiciones. Bueno, entonces ahora sí, ¿alguien ya reflexionó su pregunta? ¿Sí? Muy bien. Liliana, adelante. Tengo una duda desde hace mucho tiempo, que es, algunas civilizaciones le daban prioridad a las plantas solamente por cómo se veían físicamente y ornamentales, y otras civilizaciones le daban más peso a las que eran medicinales y servían tal vez para la cocina o como medicamentos, o en general todas daban como un auge más a lo estético o más a lo medicinal. No creo tener yo una respuesta así súper certera, pero lo que yo creo o lo que asumo con base en lo que he investigado es que cada una tenía como sus propios principios. Dudo mucho que solamente haya sido por una cuestión estética, de decir esta planta me gusta y es la única razón por la que la voy a tener, porque muchas de ellas, como lo presenté ahora, tenían varios como usos o semejanzas con los dioses, sí por sus propiedades físicas, pero esto quiere decir que no es solamente con una idea de decir porque está bonita, sino está bonita por todo esto. Entonces es más como un componente de, bueno, tiene propiedades medicinales, tiene propiedades alimenticias, esta planta me está proveyendo de alimento y entonces por eso merece estar aquí. Entonces yo creo que es un conjunto de, no que solo ahora le doy prioridad a esto o solo a esto. Voy corriendo. A ver, ¿alguien más? ¿Preguntas? Sí, se puede. Ay, Ya no va a jalar más. gracias por la presentación. Yo quiero aclarar que no soy especialista en paisaje, ¿no? Pero más bien mis temas de investigación se centran en cuestiones urbanas y utilizamos un término que seguramente ya ubican para hablar de la expulsión de población de lugares originarios, ¿no? El término de gentrificación. Ahorita que mencionabas esta pérdida de plantas endémicas, donde se le da preferencia a la utilización de plantas que vienen de otros lugares y que tienden a homogeneizar los jardines, los paisajes. Quería ver si hay más desarrollo teórico o conceptual más bien al respecto, ¿no? Si se podemos hablar de una como especie de gentrificación o expulsión de qué términos se utilizan para describir ese fenómeno, si se ha desarrollado eso a nivel teórico, eso por un lado, y por otro lado también si hay también ejemplos de protesta, digamos, ¿no? Al respecto de personas que se estén organizando desde la academia o la población para evitar esa o protestar en contra de esa expulsión de vegetación endémica, ¿no? Bueno, pues aquí podemos empezar el colectivo para generar esa propuesta. Yo la verdad desconozco, no sé ahorita el doctor Daniel si nos pueda decir como de algún ejemplo de este tipo de manifestaciones. Yo no conozco ninguno y creería que esto como de artículos o publicaciones, investigaciones acerca de lo que comentas como de la invasión de las plantas sería más desde la botánica.
Hay publicaciones o artículos también de la Conavio, ellos tienen igual en la NOM 059 pues publicados cuáles son las especies nativas y endémicas que están dentro de alguna de las categorías de riesgo, y por lo tanto tienen un manejo especial. Pero bueno, pues yo así en cuanto a colectivas pues no, o grupos, no conozco ninguno. ¿Tú? A ver, pero un poco más es sobre el tema del exigir el uso de plantas como nativas, como esos colectivos. Bueno, pues yo creo que eso puede existir más bien en la normatividad. En las normas de las áreas verdes de la Ciudad de México, al menos, sí se intenta propiciar que dentro de la normatividad algunos numerales están dedicados a la flora nativa, que en tu proyecto, para que te lo puedan aprobar, pues tenga tanto porcentaje de plantas nativas o endémicas. Pero acá a lo que nos enfrentamos es que en el mercado es difícil conseguir plantas nativas, porque en los viveros suele haber muchas plantas pues de las que son más fáciles de producir. Ahora sí ya hay como un auge de, por ejemplo, hay un vivero que se llama Paraíso Colibrí, que tiene un catálogo bastante amplio de sobre todo hierbas y arbustos nativos. También me parece que el vivero de Nezahualcóyotl, que pertenece a la SEDEMA, también ya amplió su catálogo, pero esto digamos que apenas como que viene, como que se le está dando esta preferencia, y aunque la normatividad te puede decir algo, pues es difícil conseguirlo para que tú en tu jardín digas, bueno, propongo esta lista, pero pues qué tal si todas estas nada más se dan silvestres en el monte, y pues tampoco nos podemos ir a robar las plantas de allá, ¿no? Es difícil, la verdad, esto de la producción de las plantas nativas, porque la misma normatividad a veces parece que te pone el pie para que tú tengas el permiso de comercializar una planta nativa. Entonces sí hay por ahí una complejidad en el asunto. Bueno, yo nada más agregaría, no, está bien, o sea, al contrario, gracias. Que en el tema de cuando ya tenemos ciudades y sociedades que toman el tema de las plantas para su uso ornamental y este tipo de cosas, sobre todo en cuestiones de jardinería urbana, y que ya estamos hablando de un tema significativo, pues hablaríamos también del tema del vivero, o sea, ¿quién te las provee? Ese es el principal tema, porque con el vivero pues ya no tenemos un punto de partida. De hecho, ahí Diana, por estar estudiando justo estos temas de qué pasa con el vivero, o sea, qué te provee, y ese porcentaje que tiene de planta nativa o endémica. De hecho, pues hablar de nativa también es un reto, ¿no? Vamos a decirle que no nos vayamos tanto en endémica, nos quedamos tal vez, sí, porque nativa ya está cada vez más complicado. Pero ya ha llegado un gran uso de la flora introducida, e incluso la pregunta es si esa introducida ya no forma parte de algo cultural. Si yo diría, pues vamos, pues ya sí erradiquemos a las jacarandas que están en la ciudad, porque no son de aquí, pues tampoco, porque es un tema cultural que ya tiene importancia y que también va a tener una trascendencia, y que se nos van a ir media ciudad encima, ¿verdad? Sí. Pero lo importante sería fomentar con los estudios, con investigaciones, y aportar a los viveros, que yo creo que es eso, porque lo que decía Diana, o que eso está tratando de sacar, es que si el arquitecto, o el arquitecto de paisaje, o el urbanista, no fomenta el uso de esas plantas, pues entonces el viverista no te lo va a hacer. Ese es el problema. Si no hay la demanda, entonces pues ¿por qué voy a hacer planta nativa si ni me la compran, ¿no? Ese es el problema central, ¿no? Bueno, esos eran los aportes. No sé si te contestamos tu pregunta. Sí, muchas gracias, doctor. Hay que plantar nopales aquí en la UAM Azcapo. Y sí, Toloache también. Y agaves, ya sé. ¿Alguien más quiere? Haciendo el comercial entre el seminario, más adelante viene la cita Rionda, ¿no? Ella tiene un estilo que se llama... Sí, bueno, como saben, el seminario tiene varias fechas. Entonces, en una de ellas viene la arquitecta Rionda, que tiene un estilo que se le llama paisajístico, naturalista, naturista, en donde ella de hecho tiene uno de estos viveros en donde se trata de rescatar flora
nativa, que es muy difícil, justamente como lo han dicho, nos vamos a vamos a los viveros y encontramos plantas muy comerciales que se ponen de moda. Entonces el trabajo que está haciendo ella es salir a pues ahora sí al monte, estar buscando cuáles son las especies nativas, endémicas, que si bien sabemos muchas que a lo mejor no tienen por las cualidades estéticas, digamos, por eso no se introducen mucho al comercio, ¿no? Pero ella encuentra diversas cualidades en estas plantas, las está reproduciendo, de hecho ella en sus propios proyectos es donde los mete, ¿no? Para ir difundiendo este sistema naturista. Entonces, una ventaja de esto justamente es que como son especies que son de la región, pues se adecúan a los, digamos, al clima, a la parte estacional, verano, primavera, van teniendo todas van floreciendo, tienen la parte de estiaje donde se van están dormidas, ¿no? Lactancia y todo esto. Entonces el comercial es que pues vengan a todos las ponencias, y pues cuando venga ella, pues que es la especialista, pues le preguntamos, ¿no? Entonces se abre la invitación. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Preguntas? Yo quiero preguntar algo. Yo iba a preguntar, bueno, voy a preguntar algo y voy a comentar algo con respecto a las especies nativas. Yo las acabo de utilizar en un proyecto y pasa lo siguiente. Tenemos que tener una perspectiva diferente del conocimiento del jardín, ¿no? Cuando yo hago jardín con una especie nativa es diferente a lo que me va a mostrar con una especie como la que estamos acostumbrados, ¿no? Porque muchas de estas especies nativas justo son estacionales. ¿Qué pasa? Que su tiempo de vida es muy corto, entonces llega un momento en el que no la voy a ver. Y nosotros que estamos acostumbrados a ver jardines siempre verdes, ¿no? Entonces, y con flores, exactamente, pues ya no está, ya decimos ya se murió, no esperamos a que vuelva a aparecer, lo empezamos a ensuciar, o sea, es una parte también muy cultural, ¿no? No nada más es como solo cambio las especies y las pongo y ya, ¿no? Tiene que haber como también una consideración de parte de nosotros y un respeto hacia todas las especies, ¿no? Vivas, animales, vegetales, y creo que lo que hacemos aquí o lo que se intenta hacer, ¿no? Es justo sacar este conocimiento y que nosotros como habitantes de esta parte del mundo nos veamos involucrados con esas especies, ¿no? Y las respetemos, porque bien lo decía la maestra, en nuestro propio jardín cortamos los tréboles, ¿no? O los dientes de león sin saber lo importante que son para la tierra. Entonces, sí es un proceso que se va dando, ya hay más viveros que producen especies, al principio empezaron como medicinales, como el toronjil, el muicle, pero que también son especies que tienen una belleza considerable, solo que son estacionales, ¿no? Llega un tiempo en el que se te apagan y ya no vives el jardín de la misma manera, o sea, ya no percibes el jardín de la misma manera. Y eso que implica, pues, hacer consideraciones diferentes de diseño de jardín, ¿no? Vaya, es complejo, pero al final el jardín es un paisaje y todas las cosas cuentan, ¿no? Y es lo que siempre tenemos que tener en mente. Y la pregunta va con respecto a su trabajo. Ahora que hizo todo este análisis, no sé, a lo mejor al final como un cataloguito donde se pudiera ver el nombre que nosotros le damos, el nombre común, con el nombre náhuatl y la imagen y la representación. No sé si exista, porque estaría muy padre, ¿no? Saber que se puede consultar y de alguna manera pues es como un poquito el resumen de toda la investigación. Creo que
voy a hacer rápido un comercial de... Sí, es que la tengo porque pues es la USB que utilicé. Pero bueno, aquí justo está mi investigación que hice durante la maestría y como producto lo que hice fue al final es en las últimas páginas. Precisamente la intención fue generar un catálogo con estas especies. No fueron todas porque son en el Códice de la Cruz Badiano 252. Yo me enfoqué a las que encontré que todavía se dan aquí en la Ciudad de México, sobre todo de manera silvestre, y generé estas fichas en donde viene su nombre náhuatl, su traducción al castellano, el nombre común, el científico, la familia, si está dentro de la NOM 059, si es silvestre, cultivada o ambas, su forma biológica y algunas condiciones de solar, de riego, en qué otras partes de México se pueden encontrar, bueno, las respectivas fuentes de información, una imagen de identificación, la del códice, la fenología, en qué meses florece y fructifica, y otros datos pues ya como más técnicos. Y toda esta información la saqué de la Conavio, de Redowski, de herbarios, perdón, del de la UNAM, del de la UAM de Iztapalapa, y de otras fuentes de consulta como Trópicos también. Entonces, bueno, esta es la aportación que yo hice en mi maestría con base en la información que viene en el Códice de la Cruz Badiano. Yo no hice la identificación de las plantas, esa ya la hicieron otras investigaciones y yo solo hice una tabla con 3 diferentes fuentes de información para hacer una comparativa y poder complementar esta lista y tener más materia para trabajar esto. Muchas felicidades, maestra, muchas gracias. Gracias, gracias a ti. Muy bueno. Aquí tenemos una pregunta. Gracias, buenas tardes. Aquí Juan Dios Villeda. Puedo inferir que las culturas suponían el cielo como un jardín, ¿no? Por el bienestar que tal vez nos proporcionaba estar rodeado de naturaleza. ¿Existe alguna otra razón por la que estas culturas asociaban al jardín con esa divinidad? Yo pensaría que no, que era desde esta concepción de lo paradisiaco y la relación con las deidades, y como una vez, como le comentaba hace ratito a, perdón, ¿cuál es tu nombre? Liliana. A Liliana, pues lo que significaba o simbolizaban estas especies para estas culturas. Yo creería que sería desde todo este conjunto. ¿Cómo pudieran servirles? ¿Cómo pudieran asociarlas con sus tradiciones, costumbres? Con sus deidades. Ajá. Y con los elementos. Las deidades corresponden a elementos naturales como el sol, como el agua, como el viento, la vida, la muerte, etcétera. Y entonces esto mismo se relacionaba con las especies. Gracias. Acabo de descubrir que tenemos un micrófono inalámbrico. ¿Alguien quiere una pregunta por aquí? ¿Aquí? Bueno, yo quería saber cómo podemos consultar esa información que hizo en su maestría. Esta está en el repositorio de la UAM, es la Salomatli. Ahí pueden encontrar todas las tesis que se han generado aquí de los posgrados de todos, y ahí puedes encontrar. Mi nombre es Berenice Chávez. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias. ¿Alguien más aquí? ¿Pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? No. Ya ni quieres preguntar, yo lo sé. ¿Aquí alguien quiere preguntar algo? ¿No? ¿Todo quedó clarísimo? Qué bueno, porque va a haber examen, no sé si... Ándale. De confusión múltiple. Bueno. Pues gracias a todas y a todos. Le agradecemos de nueva cuenta a la maestra Berenice y le hacemos entrega de su constancia, ¿verdad? Permítame un momentito. El Departamento de Medio Ambiente de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco otorga la presente constancia
a la maestra Guadalupe Berenice Chávez Bucio por haber impartido la ponencia Jardines y plantas en la antigüedad, Mesopotamia, Egipto, Persia y Mesoamérica, en el 10º Seminario de Investigación de Paisajes y Jardines del día 20 de febrero de 2025. Agradecemos mucho la presentación, muchísimas gracias y siempre serás invitada para estar aquí, ¿verdad? En estos eventos. Un aplauso, muchas gracias. Se les entrega también un obsequio con libros de la universidad. Muchas gracias. Vamos a dar un breve descanso de entre 10 y 15 minutitos para que pueda